Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por estar aquí en su casa. Es un privilegio estar aquí en la mañana de hoy. Y en lo que, ¿verdad?, la tecnología se pone de acuerdo conmigo o yo con ella, vamos a hacer una oración para que Dios sea el que habla a nuestro corazón en la mañana de hoy. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, Señor, porque eres maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz a nuestra vida, Señor. Te suplicamos, oh Padre Santo, que en esta mañana tú hables a nuestro corazón de una manera especial, Señor. Y que la palabra, Señor, que sea hablada en esta mañana, Señor, prospere en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y en la mañana de hoy tenemos un tema bien interesante. El título de la lección es Solo el Evangelio cambia la cultura humana. Solo el Evangelio cambia la cultura humana. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre cultura, ¿verdad? Y vamos a empezar hablando sobre aquellas cosas que conocemos. Pero antes de eso quisiera compartir con ustedes el texto áureo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Así que este versículo es el texto áureo, ¿verdad? El texto central de esta mañana. Y aquí Pablo le escribía a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Y escribió 2 cartas. Algunos dicen que Segunda de Tesalonicenses se escribió primero, ¿verdad? Algunos de los teólogos. Pero ciertamente lo más importante es que ambas cartas están incluidas en el Nuevo Testamento. Así que quisiera ahora con ustedes leer esa porción bíblica que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a dar lectura de los versículos del 1 al 10. Yo no sé si mi hermano Mario quiera hacer esa lectura en la mañana de hoy. Gracias. Ya tenemos ahí. Gracias, Armando. La palabra lee como sigue. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Gracias, Amén. hermano. Damos gracias a Dios por su palabra. Y en esta carta, Pablo usa una tónica diferente porque usualmente Pablo es bien contundente en sus cartas. Podemos ver en Romanos su doctrina y en otras cartas del Nuevo Testamento como Pablo es bien puntual con los temas que él toca. En Primera de Corintios, ustedes saben que él tuvo que ser bien por el centro del plato, ¿verdad? Como decimos. Sin embargo, en esta carta de Primera de Tesalonicenses, Pablo tiene un tono más pastoral y ahorita vamos a desmenuzar esa porción bíblica, pero quisiera hablar con ustedes un poquito, como el tema de hoy es
que el Evangelio cambia la cultura, quisiera hablar un poquito sobre qué es la cultura, qué es el significado de cultura. Y no sé si en sus propias palabras algunos de ustedes quiera levantar la mano y compartir para usted qué es la cultura. ¿Qué significa la cultura de un pueblo? Hermana, para que la escuchen, hermano, si puede. Si no, yo voy a replicar. Gracias. La hermana dice que es la expresión de un pueblo en todas sus costumbres. Ciertamente, ¿verdad? Es esa respuesta que tenemos nosotros como pueblos, como ciudadanos, ¿verdad? En el gremio, ante las cosas. ¿Alguien más quiere mencionar algo? ¿Qué es la cultura para usted? Yo sí le voy a, en lo que usted se anima, ¿verdad?, a hablar con nosotros, sí le comparto que dentro de la cultura, el pueblo, como decía la hermana, se expresa a través de la música, a través de las artes, a través del idioma, a través de las celebraciones, a través de las frases que usa pueblerinamente. Y esas son maneras del pueblo de expresar quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos. Así que ciertamente ustedes han definido muy bien, ¿verdad? Tienen claro lo que es una cultura. Nosotros en Puerto Rico tenemos una cultura muy particular, ahorita vamos a hablar de eso. Y en Tesalónica también había una cultura muy particular. Si definimos lo que es cultura, ¿verdad? Siguiendo en la línea de lo que compartía la hermana, pues miren, es la manera que un pueblo se comporta y responde a unos asuntos, a sus asuntos espirituales, a sus procesos de desarrollo, a sus procesos políticos, sus procesos de educación y sus procesos de avance. Y la manera que tenemos de expresar eso es a través de la manera que hablamos, las frases que utilizamos, la música que escuchamos o la música que tocamos, ¿verdad?, folclórica o que se da allá dentro de lo que es el pueblo. Así que esas son formas de nosotros como pueblo podernos comportar. De hecho, si usted, el que le gusta seguir la política, que en esta mañana no vamos a hablar de política, saben que hay unos países donde en las elecciones la gente es bien tranquila y eso es muy cultural de ese, ¿verdad?, de ese país. La gente es bien tranquila, nadie hace mucha bulla, la gente acepta lo que, ¿verdad?, la decisión y eso es todo. Y eso es parte de la cultura de esos pueblos que usted y yo nos podrían parecer un poquito más fríos, pero miren, no es que sean fríos, es que nosotros somos como más dinámicos en la manera de expresar. Y en Puerto Rico, ¿verdad?, para nosotros vincularnos con el tema, pues somos un poquito más espontáneos. Tal vez usted diga, no, yo no. Pero si hablamos de la cultura puertorriqueña en general, nosotros somos un pueblo fiestero, nos gusta celebrar todo, todos los temas que salen en la televisión es, ¿verdad?, como que hay una reacción, ¿verdad?, no silenciosa, por decirlo así. Así que eso es parte de lo que somos, ¿verdad?, es parte de lo que somos como pueblo. Así que demostrar que la cultura puede ser transformada por el Evangelio. Usted y yo, mientras hablábamos de cultura, podríamos pensar en algunas cosas de nuestra cultura de Puerto Rico, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de eso, pero ahora yo quiero compartir con ustedes un poco sobre la cultura de Tesalónica. Tesalónica, ¿verdad?, fue esa región donde Pablo escribe las cartas de Primera de Tesalonicenses, que son los que pertenecían a Tesalónica, ¿verdad?, como puertorriqueños de Puerto Rico. Pues los tesalonicenses eran los que vivían en Tesalónica. ¿Ok? Esta carta es una de las más antiguas del Nuevo Testamento, de hecho, si no la más antigua, y se escribió antes de los mismos evangelios. Tiene 50 años después de Cristo, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe, ya habían pasado 50 años, y como les dije, representa el nacimiento o lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva en aquel entonces. Aunque cuando vamos al Nuevo Testamento vemos primero los evangelios, ciertamente Primera y Segunda de Tesalonicenses fueron escritas mucho antes que los evangelios. Así que eso es un datito para la historia. Tesalónica ciertamente era un gran centro de comunicaciones entre Roma y el Próximo Oriente. Así que tenía una geografía, una ubicación bien estratégica para el comercio. De hecho, fue muy próspera en el comercio. Lo que eran los textiles, ellos se desarrollaron de una manera bien amplia porque estaban bien cerca de una área donde se podían extender hacia el norte, hacia el sur, hacia este y hacia el oeste. Así que tenían una área geográfica bien favorecida a nivel del comercio. Y Pablo sabía que estratégicamente para que el evangelio fuera propagado, esto iba a ser muy bueno.
Les comparto un poquito sobre historia. Esta ciudad fue fundada por los atenienses en su origen, pero fue conquistada por Filipo. Filipo era de Macedonia. Esta región de Tesalónica se dividía en dos partes. Estaba Macedonia en el norte y Acaya en el sur. Y por eso ustedes ven que los escritos, ahorita cuando vayamos a profundizar en esos textos, Pablo dice, miren, y el impacto del testimonio de esta iglesia ha sido tan brutal, tan fuerte, que hasta la gente de Macedonia y la gente de Acaya, ¿verdad?, que estaban en el sur, se han impactado por el testimonio de la iglesia. Así que esas cosas nos ayudan a poner un poquito en contexto de qué era lo que estaba ocurriendo. Filipo era el esposo de la hermanastra de Alejandro el Magno. Para los que les gusta mucho la historia, aunque yo no pude traer todos los datos que hubiese querido por el tiempo, pues está bien interesante porque, pues miren, ellos empezaron por los atenienses, pero después fue nuevamente reconquistada por los romanos, ¿verdad? Y este Filipos, que se llamaba, estaba emparentado con Alejandro el Magno. Y ciertamente Roma tuvo una influencia bien tremenda en esta región. Así que al tener esta influencia, como hablábamos ahorita, cultural, que probablemente habían adquirido parte de su música, parte de su idioma, parte de sus costumbres religiosas también. Así que esto influenció mucho en lo que era esta región de Tesalónica. Originalmente esta región, antes de llamarse Tesalónica, se conocía como la área de termas. Esta área de termas porque tenía unas fuentes termales que fueron muy famosas en aquella época y originalmente su nombre no era Tesalónica, su nombre era Termas. Pero como yo les conté a ustedes que cuando Filipos entró a conquistar, él era esposo de la hermanastra de Alejandro el Magno, su esposa se llamaba Tesalónica. Su esposa se llamaba Tesalónica y cuando él entra nuevamente a esta región, le pone el nombre de Tesalónica a esta ciudad. De ahí viene el nombre de Tesalónica. Y los que vivían allí se llamaban tesalonicenses. Así que eso es un poquito de dato histórico para tenerlo ahí y entender por qué la iglesia se comportaba de cierta manera. Así que ya sabemos por qué tenía una influencia romana tan profunda en las costumbres, en la manera como respondían, ¿verdad?, como se expresaban espiritualmente hacia sus deidades, porque era un pueblo pagano, ¿verdad?, politeísta, que tenía muchos dioses. Así que esto era básicamente cómo era la región, cómo se comportaban en esta área de Tesalónica. Y ya sabemos que su nombre viene por la esposa de Filipo, que era la hermanastra de Alejandro el Magno. ¿Verdad? Eso está en los libros de historia para que usted tenga ese dato. Les comenté al principio que esta región tenía un desarrollo económico muy rico por la posición estratégica que tenía. Así que allí los comerciantes se desplegaban por mar, por tierra, porque era muy estratégico, ¿verdad? Y desde allí, desde Tesalónica, era bastante más sencillo tratar de trabajar lo que era el comercio. Así que ya les hablé. Su población era grecorromana, porque originalmente, ¿verdad?, cuando les dije que fue fundada, fue por los atenienses, así que había muchos griegos allí, en esa ciudad, pero luego cuando entra Filipos, pues hay una influencia de Roma bien fuerte. Algunos aceptaron el mensaje de Pablo. ¿Por qué? Porque allí había una comunidad judía, ¿verdad? Y digo judía, pero no cristiana, porque había una sinagoga. Y Pablo, cuando va a esta ciudad a llevar el evangelio de Cristo, el primer lugar donde cae es en la sinagoga. Y dentro de esta sinagoga habían griegos porque esa población estaba compuesta de griegos y romanos. Por eso al principio les pongo que es una población greco-romana. Así que la influencia politeísta de los griegos, de la mitología y todos los dioses que tenían, más la influencia romana, que también, ¿verdad?, ellos adoraban otras deidades. Imagínense el impacto fuerte y brutal que tenía a nivel de cómo era esa cultura en Tesalónica, ¿verdad? Una expresión de pueblo, como decía la hermana, una respuesta a cómo nos expresamos, ¿verdad?, con lo que somos. Estas personas que estaban acercándose a la comunidad judía les gustaba mucho cuando escucharon a Pablo el hecho de que el evangelio descartaba lo que es el legalismo. El evangelio descartaba o rechazaba la segregación de clases sociales. Y estas personas que se fueron acercando dentro de lo que era el evangelio de Jesucristo, les gustaba que ya ellos no se sentían que estaban como segregándose por clases sociales, que no eran muy legalistas y los ritos, pues, por lo menos en esta región de Tesalónica, ¿verdad?, porque ellos no eran originalmente judíos,
pues ellos no tenían que guardar tantos ritos y eso les gustaba a ellos. Vamos ahora a 1 de Tesalonicenses 1:10, que el hermano Mario nos leyó ahorita, pero yo quiero invitarlos a desmenuzar esos versículos porque tienen una información rica, ¿verdad? Y una palabra poderosa en la mañana de hoy. En el versículo 2, Pablo habla de los motivos de su carta. Así que cuando Pablo entra aquí al versículo 2, él habla de los motivos de su carta y él da gracias a Dios por la iglesia. Cuando empezamos a leer esos versículos que ya el hermano leyó, en ese versículo 2 vamos a ver que Pablo expresa agradecimiento por la iglesia que había en Tesalónica. Le dice que se acuerda, ¿verdad? En la frase que dice que hace memoria de ellos en sus oraciones. Pablo le dice, miren, yo estoy agradecido por la iglesia de ustedes en Tesalónica y hago memoria de ustedes en mis oraciones. Siempre los tengo en oración, ¿verdad? Y estaba contento por el impacto del testimonio de la iglesia de Tesalónica que se movía a Acaya y a Macedonia, que estaba arriba. Macedonia les puede sonar familiar porque recuerden en Hechos 17, en el capítulo 17 se narra el momento cuando Pablo se iba a dirigir a un lugar y el Espíritu Santo le dice que no podía ir a ese lugar, que se fuera, ¿verdad? Le dice no vayas allá y pueden buscar el capítulo 17 de Hechos. Y más adelante, cuando él obedece al Espíritu Santo, tiene un sueño donde un hombre le dice pasa por Macedonia, ¿verdad? Y de ahí viene todo cuando Pablo entra con el Evangelio a Macedonia, viene de ahí, de que el Espíritu Santo cambia su dirección. Salud. Cambia su dirección dentro de lo que él tenía planificado. Qué bueno es que nosotros podamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo cuando nos habla y quiere cambiar la dirección de lo que estamos haciendo. Siempre hay un impacto bueno, siempre hay un impacto donde las vidas van a ser bendecidas cuando obedecemos la voz del Espíritu Santo. Así que en esta carta, tiempo después que Pablo va, predica el Evangelio, en este momento Pablo está escribiendo y les dice, estoy tan contento, estoy tan agradecido por el impacto del testimonio de ustedes en Macedonia, en el norte, y en Acaya, en el sur, que, ¿verdad? Él estaba agradecido y les decía, y los tengo en mis oraciones, ustedes están en mis oraciones. En el versículo 3, Pablo se acuerda de la obra de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Y dentro de esta obra, él menciona la fe, ¿verdad? Y estoy hablando implícitamente de lo que tiene este versículo, estoy en el versículo 3, habla de su fe, del amor de la iglesia y de la constancia, ¿verdad? La perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice, miren, yo estoy contento porque los veo creciendo, los veo que están llevando el Evangelio, veo su fe, veo su amor y veo su perseverancia, su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué él estaba contento por esto? Porque recuerden que cuando empezamos a hablar de la cultura, esa era una cultura con muchas deidades, politeístas, ¿verdad? Estaban los griegos y los romanos. Imagínense en qué base espiritual tendría esta iglesia. Así que si nosotros podemos hablar de nuestra cultura, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ciertamente en Tesalónica, sus orígenes fueron politeístas, ¿verdad? Ellos tenían muchas deidades y la ciudad estaba plagada por maneras de adoración que iban en contra de lo que se predicaba en el Evangelio de Jesucristo. Así que por eso Pablo estaba tan contento, porque decía, miren, ustedes en medio de esa cultura tan fuerte, ustedes están dando testimonio. ¿Sabe? La cultura de ustedes está siendo cambiada, gloria a Dios por eso, y fue por el Evangelio de Jesucristo. En los versos 4 y 5, Pablo resalta el proceso de conversión de la iglesia. Si vamos a esos dos versículos, Pablo se detiene ahí y habla del proceso que tuvo esta iglesia de conversión. Y cuando habla de eso, habla de su elección por el Evangelio de Cristo. Mira, les dice, ustedes en medio de esa cultura tan fuerte, se han decidido por Cristo Jesús. Miren, ciertamente cuando uno se cría en un lugar y aprende unas costumbres particulares, pues cuando tenemos que hacer cambios a veces no es fácil, hacer cambios no es fácil. Es más difícil que lo que yo les estoy diciendo con la boca. Si a veces hacer cambios en la alimentación es difícil, si a veces a veces las familias tienen unas culturas particulares y usted aprendió ahí en su escuela, en su casa, en su familia, que las cosas se hacían de una manera y de pronto usted se encuentra con el Evangelio de Jesucristo y se da cuenta que hay cosas
que usted practicaba y que son totalmente distintas a lo que enseña el Evangelio de Jesucristo. Solo la palabra del Señor, su Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas, porque por nosotros mismos a veces se nos hace difícil. Y hemos escuchado testimonios de hermanos que dicen, se me hacía difícil ir a mi casa y hacerle entender a mis padres que ya yo no practico o adoro a Dios de la misma manera, ¿verdad? Así que hemos escuchado muchos de estos testimonios, tal vez usted pudiese compartir algunos. Pero la realidad es que Pablo resaltaba que esta iglesia había sido valiente, había sido fuerte, porque su cultura, su crianza, ¿verdad? Su nacimiento había sido adorando a otros dioses, ¿verdad? Las maneras que ellos tenían de adorar a otros dioses, se daba fornicación, se daba la prostitución, se daban orgías, y esto era común y corriente. Así que venir ahora a hablar del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Donde Jesucristo padeció, murió en la cruz y resucitó al tercer día, para ellos era como que, ¿verdad? Como que, ¿qué es esto? Y que esas prácticas, por supuesto, dentro del Evangelio de Jesucristo no se daban. Así que por eso Pablo en estos versos resalta la elección que tuvo esta iglesia por el Evangelio. Otra de las cosas fue el proceso poderoso de conversión en el Espíritu Santo. Hermano, no hay nada que usted y yo podamos hacer para cambiarnos. Nosotros podemos tener el deseo de querer cambiar muchas cosas, pero solamente el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es el que transforma, es el que nos mueve a hacer las cosas distintas, es el que nos convence. Y no sé si recuerdan, hace unas clases atrás, que cuando hablábamos de lo que era el proceso de conversión, hablábamos de que tiene que haber un cambio de dirección. Cuando hablamos de conversión en el original, habla de un cambio de dirección. Yo no me puedo quedar, acepto a Cristo y quedarme ahí haciendo las mismas cosas, en el mismo ambiente, con las mismas amistades. Porque si sabemos, si hemos identificado, porque el Espíritu Santo nos ha confrontado, nos ha redarguido, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Así que Pablo resalta este proceso poderoso, porque no era fácil. No era fácil dentro de todo aquel escenario, ¿verdad?, que les compartí. En el versículo 6, Pablo reconoce, de esa porción bíblica, Pablo reconoce que vinieron a ser imitadores del Señor. Así que Pablo les dice, mira, realmente ustedes en medio de una gran tribulación, ¿verdad? Y aquí me voy a detener un poquito. Ustedes en medio de una gran tribulación, ¿verdad? No estaban pasando un proceso fácil, pero estaban gozosos en el Espíritu. Y quisiera volver a leer ese versículo 6. Hermano Mario, ¿usted lo lee nuevamente? Porque ahí me quiero detener y hablar un poquito de cómo podemos tener gozo en medio de la tribulación. Pablo resaltaba y les decía, miren, ustedes, en medio de ese proceso tan turbulento, ustedes tenían gozo. Y a lo mejor usted y yo nos preguntamos, ¿cómo es eso que lo hemos escuchado? Pero realmente, ¿con qué se come? ¿Cómo yo tengo gozo en medio de la tribulación? Hermano Mario. Versículo 6, lee como sigue. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén, gracias. Gracias, hermano. Así que en medio de gran tribulación, ellos recibieron la palabra con gozo. Así que había gozo en el Espíritu. ¿Qué nos puede producir gozo en medio de las tribulaciones? Miren, hermano, dice Juan 15, capítulo 15, versículos del 9 al 11. Usted lo puede buscar por ahí. Y esto lo dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Verdad? Según el Padre me ama a mí, yo los amo a ustedes. Era lo que estaba diciendo Jesús. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, aquí está, esto es vital, esto que vamos a leer aquí. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si usted y yo guardamos los mandamientos del Señor, cambiamos nuestra cultura de vida a la cultura de la palabra y permanecemos siendo obedientes a Dios, vamos a tener gozo en el fondo de nuestro corazón porque nos va a ir bien aún en medio de la tribulación. Y Jesús mismo dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros
Jesús dijo, yo te estoy diciendo esto a ti para que el gozo mío, ¿verdad?, de Jesucristo permanezca en ustedes. Y la manera de que ese gozo permanezca en ustedes es que ustedes permanezcan, ¿verdad?, permanezcan en sus mandamientos, guarden los mandamientos del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermana. Gracias. Es que lo hermoso del Señor, Juan 14:27, es que Él dijo, es que yo te doy mi paz os doy. Amén, amén. Es nuestra. Y a veces permitimos que las situaciones nos roben la paz, que es nuestra. Claro que eso no es una varita mágica, ¿verdad? Pero a través de creerle al Señor, es fe, se trata de fe. En medio de la oración quebrantada en fe, esa paz llega. Aunque la situación no esté resuelta, aunque haya partido un ser querido, es una experiencia que yo le he pasado por todos mis seres queridos que han partido. Es loco, de verdad que es locura, pero es una paz tan sublime, es una paz tan real, que no te permite ver otra cosa que una promesa de que tú lo vas a volver a ver, ¿verdad? Los que mueren en Cristo. Así que Él lo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es palabra Amén. de Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por compartir esa palabra poderosa. Así que miren, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No quiere decir que no lloremos. Van a haber momentos fuertes que vamos a llorar, pero tenemos la paz de Dios. Tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y sabemos que si permanecemos en su palabra, si guardamos sus mandamientos, vamos a tener el gozo de que el Señor está en control, de que el Señor va a tomar control total de todas las situaciones de nuestra vida y que nosotros al final vamos a salir ilesos, vamos a ser bendecidos. Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando usted y yo decidimos ser obedientes a la palabra, Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Usted no va a terminar mal. Así que ese gozo, esa confianza, esa paz, nos da un regocijo de que, Señor, no importa lo que yo esté viendo, estoy llorando, estoy triste, pero yo estoy en lo más profundo de mi corazón gozosa porque tú estás en control. Y porque tú has dicho en tu palabra que si yo guardo tus mandamientos, si yo soy obediente a lo que tú dices, tú vas a ser fiel, ¿verdad? Y me vas a mantener en victoria. Así que alabamos a Dios por esa palabra. Hay una palabra también que habla, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuántos quisieran ser perfectos y cabales delante del Señor? Amén, amén. Ahora no se atreven, ¿verdad? Porque dice, algo trae la hermana. Amén. Todos quisiéramos, cuando Dios nos mirara, y no hablo de perfección humana, hablo de perfección de esa relación con Dios íntima, que cuando Dios nos mire, Él diga, ese siervo o esa sierva mía es perfecto y cabal. Miren lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago dice, gózate. Esto es un reto, hermano. Gózate cuando tengas tribulación. Alaba, ahora sí alaba, ¿verdad? Levanta tus manos y alaba en medio de la tribulación. Porque dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas producen paciencia en nuestra vida. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Verdad? Y si queremos tener el fruto del Espíritu, eso es parte. La manera de que nosotros obtengamos paciencia es, miren, pasando por pruebas. Y dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Cuando nosotros adquirimos paciencia, hay una obra que se completa ahí. Y dice ese verso al final, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Alabado sea el Señor. Así que la paciencia es necesaria, viene por medio de las pruebas. Tengo una prueba, una tribulación, pero yo estoy confiando en que si yo guardo los mandamientos de Jesucristo, yo voy a permanecer en su amor y Él me va a dar ese gozo interno, ¿verdad? Ese gozo en lo más profundo de mi corazón. Y que cuando yo salga de esa tribulación, de esa prueba, eso va a producir paciencia en mí.
es la manera, ¿verdad?, que obtenemos paciencia. Y cuando yo tenga esa paciencia, ¿verdad?, que ya yo empiezo a enfrentar las cosas de manera distinta, con una tranquilidad distinta, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, y Dios me mire y diga que la obra que Él comenzó, que ese siervo o esa sierva es perfecto y cabal delante de sus ojos. Está en Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, verso 16, nos dice, estad siempre gozosos. Entonces ahora, usted y yo no vamos a tomar este versículo hacia la ligera. ¿Cómo es eso de que estemos gozosos siempre? Vamos a recordar que si permanecemos en los mandamientos del Señor, si guardamos su palabra, ya Él ha prometido que vamos a permanecer en su amor y que ese gozo va a estar ahí de que Él está en control porque yo estoy siendo obediente. Aleluya. Santiago les compartía Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Nuestro gozo no puede depender de las cosas terrenales. Miren, hermanos, se los digo, si usted y yo vamos a estar pendientes que nos den un aumento de salario, que los hijos se porten bien, que los planes que tenemos salgan bien, para usted y yo estar gozosos, triste es nuestro caso y larga nuestra condena, ¿verdad? Como dice el dicho. Eso es algo de la cultura, ¿verdad? Cultural. Triste en nuestro caso si nosotros dependemos de las cosas buenas terrenales que nos ocurran para estar felices, tenemos un serio problema. Y aquí en esta mañana, Dios nos está llamando la atención a decir, mira, el gozo tuyo no viene de ahí. El que tú estés feliz o no, no depende de qué te pase a ti. Depende de que me seas fiel. Depende de que guardes mis mandamientos, porque yo te he prometido un gozo y yo te he prometido una paz que tú vas a tener en medio de las pruebas, y esa prueba es necesaria para que produzca paciencia en ti, y cuando yo te mire, tú seas cabal y perfecto delante de mis ojos. Así que hay un propósito en medio de que el pueblo de Dios pase por tribulaciones. Jesús dijo que nuestro gozo no podía ser terrenal, y aquí no anoté la cita, Lucas 10:20. Miren esto, miren qué interesante esto que Jesús dice, y es como que diantre, dice Lucas 10, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Y me voy a parar ahí. Esta conversación que estaba teniendo Jesús era porque los discípulos, estoy hablando muy rápido, los discípulos venían bien contentos porque Jesús les había dado poder para reprender y sacar demonios. Y claro, si usted tiene una experiencia como esa tan tremenda, claro que vamos a estar contentos. Gloria a Dios cuando usted ve los que han tenido esa experiencia. Estaban contentos, pero Jesús le dice, mira, no te pongas contento porque los demonios o los espíritus se te están sujetando. Y dice, vamos a leer la segunda parte del versículo 20, Lucas 10. Sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Aleluya. De eso es lo que te tienes que regocijar. De ahí viene tu gozo. No es de lo que te está pasando, es de la relación que tienes conmigo, de lo que yo voy a hacer contigo y de que tu nombre, ¿verdad?, y el mío estén escritos en el libro de la vida. Eso fue como, cuando yo leí eso, yo dije, wow. Y lo voy a leer de nuevo, Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Y gloria a Dios por eso. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso nos debemos regocijar, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Y decimos, no, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero Jesús nos está diciendo, asegúrese, gócese de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la hermana trajo, ¿verdad?, sobre eso. Gloria a Dios. Versículos 7 y 8. En el versículo 7 y 8, Pablo les hablaba en esa carta y le decía, miren, el impacto del testimonio de ustedes ha sido tan brutal, tan fuerte, ¿verdad?, tan fuerte, que el evangelio se extendió a otros lugares. Y en un versículo más al frente, si no es en ese mismo, él dice, yo ni tengo que ir para allá a decir nada más. Si van al verso, lo dice Pablo. El impacto del testimonio de ustedes ha sido tan brutal, ¿verdad? Lo estoy diciendo en mis propias palabras, tan fuerte que se ha extendido el evangelio. Ustedes se han encargado de hablar del evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios por eso.
Así que miren el impacto que tiene el Evangelio del Señor. La cultura de Tesalónica, de hecho, quiero leer a ustedes el versículo 8. Dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Verdad? Y ahí era que él reconocía, se está extendiendo la palabra. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, gloria a Dios. Se está extendiendo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dijo, miren, ya ustedes están haciendo el trabajo y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. En el próximo verso, Pablo vuelve y reitera el cambio radical que ha tenido esta iglesia, ¿verdad? En el versículo 9, hablamos al principio que la cultura de Tesalónica originalmente era una cultura pagana, politeísta, y sus bases eran de los griegos y los romanos. Conocemos un poquito sobre esa historia, así que imagínense la mezcla que había de adoración a otros dioses, la manera de adorar, pues prostituyéndose en los templos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que hacían estas personas como prácticas de adoración a sus deidades. Era un cambio cultural bastante fuerte para ellos. A lo mejor para nosotros es fácil leerlo ahora, después de muchos años, leerlo, y que hemos tenido una experiencia en Cristo Jesús, pero para el que viene de una cultura distinta, que hablaba un idioma distinto, y cuando digo un idioma, que se comportaba de una manera distinta, resolvía sus asuntos de una manera distinta, adoraban a sus dioses o a Dios de una manera distinta a lo que enseña la palabra, a veces esos cambios no son fáciles y solo se pueden realizar por medio del Espíritu Santo de Dios, de su palabra, que es la que nos transforma. El Evangelio significó un cambio radical en la vida de la gente que tenía una cultura pagana allí en Tesalónica. Así que esto fue un cambio radical. Hablándoles un poquito de cómo ellos adoraban, ¿verdad? Yendo un poquito más al detalle. Ellos se prostituían y fornicaban para adorar a falsos dioses. Ellos hacían orgías o celebraban orgías como culto a uno de sus dioses que era Dionisos, dios del vino. Los excesos sensuales eran basados en la mitología griega, ¿verdad? Y esto para ellos era como lo más común del mundo, no era, ¿verdad? Eso era la cultura que ellos tenían. Y esta iglesia, ¿verdad? Estas personas que se convirtieron a Cristo Jesús, rompieron completamente con el sistema de creencias y los cultos paganos ¿verdad? Que cavaban hondamente en sus vidas seculares. Así que ellos rompieron con eso. Ellos cambiaron de dirección, no dieron un giro, no dieron un giro de 360 grados porque caían en el mismo lugar. Dieron un giro de 180 para cambiar de dirección. Gloria a Dios por eso. Eso es convertirse, cambio de dirección. Gloria a Dios por eso. Así que esta iglesia tuvo un antes y un después. Si usted y yo, mientras tenemos esta conversación o escuchamos estas palabras, decimos, hay cosas que a mí se me han hecho bien difícil, ya sean familiares, culturales, personales, pero la palabra del Señor, hermano, es la única que nos transforma y ser obediente a ella, porque hay una parte que usted y yo la tenemos que decidir. Usted y yo podemos tener la información de la palabra y la conocemos, pero yo tengo que tomar una decisión. Y Pablo en el versículo 9, en la segunda parte del versículo, dice, voy a leerlo completo para coger la idea completa. Hermana, ¿usted quiere leerlo? Versículo 9 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Miren lo que dice este versículo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Y hay una parte que la hermana leyó, yo le puse aquí versículo 9b, porque es la segunda parte del versículo, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Así que cuando empezamos a leer este versículo, hay una parte que dice, espero haber anotado el versículo correcto, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que esta iglesia se convierte, pero llega un momento que ellos tienen que comenzar a servir al Dios vivo y verdadero. O sea que hay que tomar una decisión. Tengo la información, recibí la palabra de Cristo que es poderosa, pero entonces como individuo tengo que tomar una decisión si voy a servir al Dios vivo y verdadero.
Así que en medio de este proceso, hay un momento que tenemos que tomar decisiones, hermanos. Tenemos que decidir a quién vamos a servir. Muchas veces el profeta preguntaba, ¿a quién vas a servir? Y Josué, al final, en el ocaso de su vida, decía, escogeos a quién vas a servir. Tenían que escoger, nosotros tenemos que escoger, tenemos que tomar una decisión. La palabra está, pero nosotros tenemos que decidir si la vamos a obedecer, si vamos a guardar los mandamientos del Señor. Esa es una decisión que Dios nos entrega en nuestras manos. Y como decía Josué en el ocaso de su vida, escogeos a quién servís hoy. Escogeos qué cultura tú quieres tener en tu vida. Si es la que aprendiste o la que yo te estoy enseñando en la palabra, que puede ser que sea bien distinta a lo que ya, ¿verdad?, hemos practicado. Gloria a Cristo Jesús. Este es el evangelio que predicamos. Y antes de hablar de la cultura del pueblo de Dios, quiero hablarle del evangelio que se predicaba. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo le estaba diciendo a los corintios, lo que yo he recibido se lo voy a enseñar a ustedes. ¿Y cuál fue esa enseñanza? Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa palabra es viva y es eficaz hoy día. Cristo murió por nuestros pecados. Y dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, ¿verdad? Lo crucificaron en la cruz del Calvario y fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gloria a Dios, Jesucristo resucitó. Y es una palabra que puede parecer sencilla, pero es muy poderosa. Es el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo padeció, fue crucificado en la cruz del Calvario, murió y al tercer día resucitó para darnos salvación a ti y a mí. Gloria a Dios por eso. Por eso es que estamos hoy día hablando de Jesús. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero creemos que Jesucristo resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Jesucristo resucitó. Yo quiero compartirle algunos versículos que traje de un libro de referencia que uso en ocasiones. Porque aquí habla de esta misma palabra que acabamos de hablar, es una palabra que no regresa vacía y que usted y yo tenemos que confiar que cuando la decimos, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. No podemos pensar que yo lo dije muy elocuente o lo dije muy sencillo. Esa es la palabra del Señor. Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna a todos aquellos que decidimos creer, porque está el punto donde decidimos creer y decidimos obedecer. Y Pablo, en diferentes intervenciones del Nuevo Testamento, les comparto algunos versos. Pedro en este caso les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tiene que haber arrepentimiento, cambio de mente, cambio de forma de pensar. Eso es arrepentimiento. Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8:22. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar. No importa la cultura que haya, porque hablamos al principio de que el evangelio cambia la cultura. El evangelio es que cambia la forma de vida, ¿verdad? No somos nosotros enviamos la palabra. La palabra dice que va a ser prosperada en la mente y el corazón de aquellos que las escuchan. Y eso lo dijo el Señor y confiamos en esa promesa. Así que por eso es bien importante que la iglesia siga sembrando esa semilla de amor, de que sigamos hablando del evangelio de Jesucristo, aunque para algunos puedan parecer locura. Esa palabra es poderosa y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar. Aleluya. Así que, hermanos, Dios es amplio en perdonar. Pero hay una palabra que dice, deje el impío. Hay una decisión ahí. Tenemos que dejar, tenemos que creer, tenemos que decidir, ¿verdad? Y son palabras donde Dios coloca en nuestras manos a quién queremos servir. La cultura la cambia el Evangelio de Jesucristo. Mi manera de pensar de tantos años, que de pronto me encuentro con algo distinto, la cambia la palabra del Señor. ¿Cuál es la cultura del pueblo de Dios? Pues miren, la cultura del pueblo de Dios es la siguiente. Número 1, está fundamentada en la palabra de Dios. Nuestra cultura como cristianos, independientemente de qué país vengamos, independientemente de qué religión se nos enseñó, independientemente de qué prácticas y cosas hemos realizado durante toda la vida, la palabra nos enseña un camino aún más excelente, un camino de amor. Así que lo primero que nos enseña la Biblia, ¿verdad?, o que está dentro de la cultura del cristiano, es que se fundamenta en la palabra de Dios. Se fundamenta en la palabra de Dios y dice 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, habla de que su palabra es inspirada por Dios. Creemos que su palabra es inspiración divina. Así que partiendo de esa premisa, yo estoy creyendo lo que dice esta palabra y que no fue el hombre, sino que fue Dios, ¿verdad?, a través de esos hombres. Dice que es útil para enseñar, nos enseña, nos rompe, nos interrumpe, nos corrige. Dice que nos enseña el camino. Así que esta palabra poderosa es parte de lo que es la cultura del cristiano. De ahí partimos, es lo que dice la palabra, esa es la cultura que yo voy a vivir y voy a seguir. La segunda elemento importante para la cultura del pueblo de Dios es que todo lo hacemos para el Señor. Y esto es un reto de siervo. Todo lo hacemos para el Señor, para glorificarlo a Él. Las decisiones, yo tengo que pensar que hacia el final del día eso va a glorificar a Dios. Como yo hablo, yo tengo que pensar si como yo hablo glorifica a Dios. Y cuando me fui a 1 Corintios 10:31, ahí fue que se me movió el piso. Porque decía, hasta si comemos o bebemos, lo hacemos para glorificarlo a Él. Y usted me puede decir, hermano, usted está hoy como que muy legalista. Eso es un tema, ¿verdad?, para profundizar en otra ocasión. Pero ciertamente el siervo vive para complacer a su Señor. Vive para obedecer absolutamente su voluntad. Y ya no vivo yo, no son mis ideas, más vive Cristo en mí. Son las ideas que Él me enseña en su palabra. Son las cosas que yo estoy aprendiendo, ¿verdad?, que fueron inspiradas por su Espíritu Santo para cambiar mi vida. Otra de las cosas y elementos importantes que tenemos en la cultura cristiana es que influenciamos con el mensaje del Evangelio. La cultura de los hijos de Dios. Nosotros influenciamos a otros con con el mensaje del Evangelio. El que hablamos ahorita. Jesucristo vino al mundo, fue crucificado en la cruz del Calvario, murió, fue enterrado, resucitó al tercer día. Y todo aquel que cree en esa historia que contamos, que fue real, todo aquel que cree no se va a perder y va a tener vida eterna. Y el Espíritu Santo que haga lo que tenga que hacer con esa palabra. Marcos 16:15 habla sobre eso, de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Al final de ese libro de Marcos, habla de que ir por todo el mundo, predicar del Evangelio, y habla sobre otras cosas más ahí. Pero el Evangelio de Jesucristo, la iglesia de Dios, esa cultura está en nosotros. Tenemos que hablar de Jesucristo, tenemos que hablar del Evangelio. Debemos hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Otro de los elementos, el último y no el menos importante, practicamos el amor de Dios. Practicamos el amor de Dios. Ese amor que es un camino mucho más excelente, hablaba Pablo en Corintios. Yo les voy a mostrar, hablamos de los dones, gloria a Dios, son buenos. La iglesia debe procurarlo. Pero Pablo en un momento dijo, pero yo os enseño un camino aún más excelente. El camino, ¿verdad?, el mensaje del amor. Así que practicamos el amor de Dios. Como referencia podríamos ir a Mateo 22, del 37 al 40, donde Jesús les dice a los que le escuchaban, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Así que si mi amor por Dios está por encima de las demás cosas, yo voy a procurar agradarle a Él, hacer las cosas como Él quiere, hablar las cosas como Él quiere que yo las hable, tomar decisiones como Él quiere que yo decida. ¿Lo glorifican a Él? ¿Yo estoy mostrando amor a mi prójimo en esa decisión que estoy tomando o estoy jalando para mi lado? ¿Estoy siendo honesta como me enseña la palabra o estoy mintiendo para obtener algunas ayudas o algunas cosas? Así que es importante que esa cultura se meta en nuestra mente y en nuestro corazón y que más que leerla, decidamos vivirla. Y me estoy incluyendo, por supuesto. Yo no sé si tal vez usted durante nuestra charla en esta mañana haya pensado algunas cosas de nuestra cultura puertorriqueña, que es muy linda, la amamos, pero ciertamente en muchas ocasiones vamos a tener que tomar decisiones de qué cosas vamos a participar. Y más en esta temporada, de qué cosas vamos a participar o cómo vamos a participar de esas cosas. Podemos ser luz en medio de las tinieblas. Y puede ser que haya momentos que tengamos que decidir si vamos a estar o no vamos a estar. Así que la cultura la cambia el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros somos cartas abiertas a los que nos están mirando. Usted puede ser feliz, alegre, no tiene que estar ahí con una cara. Usted muestra el amor de Dios en su vida. Pero van a haber momentos que lo que hemos aprendido, lo que estamos practicando a través de los años, está totalmente distinto a lo que enseña la palabra de Dios. Y entonces tenemos que empezar a tomar decisiones. Cierro en esta mañana con un breve testimonio y glorifico a Dios por su Espíritu Santo. Hace como un mes atrás tuve que hacer una actividad en mi trabajo, las actividades sociales y que dan exposición a la empresa, a mí me toca trabajarlas. Y invité a este grupo, es que no quisiera entrar en tanto detalle, invité a este grupo. Esto fue con Joana, no estoy diciendo que si usted lo hace, deje que el Espíritu Santo le hable. Invité a un grupo espectacular y colorido de vejigantes. Y después de ese día la actividad quedó de show a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana el Espíritu Santo de Dios me levanta y yo lo sentí así, ¡pum! Busca qué es un vejigante. Mira, hermano, yo hasta bajé las fotos que había subido. Y cuando busqué la información, su origen representaban demonios. Yo no lo sabía, se lo digo con toda honestidad. A lo mejor usted dice, eso se cae de la mata. Pues sí, hermano, pero tengo que ser honesta, yo no lo sabía. Y lo vi como parte de nuestra cultura desde niña y nunca pensé que eso fuera. Pero qué bueno que el Espíritu Santo de Dios me redargulló y me levantó y me inquietó y busqué a esa hora información y pues ya es algo que no voy a considerar dentro de mis suplidores a futuro y dentro de mis actividades, y el que me pregunte pues se lo diré. Pero el Espíritu Santo de Dios habla, por misericordia de Dios la actividad quedó bien, pero la realidad es que es mejor obedecer a Dios que a los hombres y que mi prioridad es hacer lo que a Él le agrada y no los aplausos del mundo. Así que se lo digo a manera de testimonio y de que usted y yo tengamos nuestra mente y nuestro corazón abierto a que Dios nos hable, porque no somos perfectos, y a que en este proceso empecemos a dejar que Dios ministre y tomemos decisiones de cómo vamos a hacer las cosas. Dios les bendiga mucho. Damos gracias al Señor por su palabra y su palabra es la que va a cambiar su vida, la cultura. Usted no se preocupe porque el otro no cambia, usted deje que el Espíritu Santo haga ese trabajo. Dios les bendiga mucho, oramos en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz a nuestra vida. Gracias, Señor, por la carta que escribió Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, donde nos enseña, Señor, que no importa qué tipo de cultura nosotros podamos ver, qué tipo de estilo de vida nosotros podamos ver en las personas o en nuestra propia vida, Señor, tu evangelio es poderoso para cambiar y para transformar nuestra vida y que podamos estar, Señor, apercibidos de que hay que tomar decisiones. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas y tú quieres lo mejor para nosotros. Te pido que bendigas esta casa con toda bendición del cielo, Señor, y que esta palabra que ha sido discutida en la mañana de hoy sea prosperada en nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.